Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, el programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Pertenecemos a Ministerio Selim Central Los Ángeles bajo la cobertura de Pastor Jorge Fuentes. Te hacemos una invitación para que escuches estos temas maravillosos para nosotras las mujeres que estamos necesitadas de esta palabra de libertad, de restauración, de sanidad que Dios ha dejado para nuestras vidas para que podamos crecer como hijas de Él. Queremos compartir con ustedes un mensaje especial, ¿verdad? Que nos ayuda en lo que es el clamor, el estar orando, el estar intercediendo, que es si queremos dar muchos frutos. Y para eso, para dar muchos frutos, necesitamos el de estar en esa búsqueda del Señor también. Amén. Y vamos a leer Juan 12:24, que es nuestro texto áureo. Dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que yo voy a invitar a hermana Flor que nos dé introducción, porque ella trae una parte de introducción. ¿Para qué? Para poder desarrollar el tema y poder que tú puedas entender qué es lo que el Señor quiere compartirte a través de estas vasijas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es muy interesante escuchar este versículo que Jesús mismo nos decía, ¿verdad? Él decía, esto se le llama, nosotros en los términos, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, esto se le llama una paradoja, hermana Nikki. Una paradoja quiere decir que Dios, el Señor Jesucristo, usó ejemplos de la vida real para darnos a entender a los demás algo, ¿verdad? Y Él usó una paradoja hablando del grano de trigo que cae en tierra y que muere, pero que si no muere se queda solo, pero si muere produce mucho fruto, o sea, da más, se multiplica. Entonces Jesucristo acá lo que nos estaba hablando, ¿verdad? Es que por medio de la muerte viene la vida. Y ustedes dirán, sí, hermana, pero ¿cómo es que por medio de la muerte viene la vida? Si cuando morimos, morimos. Sí, pero no estamos hablando de una muerte física acá, ¿verdad? Sino lo que el Señor Jesús quería que nosotros entendiéramos, hermana Nikki, es que si nosotros morimos a nosotros mismos, vamos a dar mucho fruto y vamos a producir vida en nosotras mismas y en los que están alrededor de nosotras. Entonces, ¿qué es lo que Él quería? Darnos a entender que nosotros debemos de morir a nuestros deseos terrenales, a nuestros deseos de la carne, y de esa manera cuando nosotros morimos estamos dando a entender a los demás que puede haber vida, pero una vida nueva, la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque ¿qué se hace con una semilla de trigo, hermana Nikki? Se viene y se pone dentro de la tierra y se entierra. Y eso es una señal de que algo está muriendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere físicamente, se lleva y se coloca en un lugar donde ya no se puede sacar. ¿Y qué hace la pequeña semillita? Muere, pero de ella brota vida. Y esa semilla que brota vida y trae una planta, genera otras espigas de trigo, en la cual trae mucho fruto. Entonces, esta es la pequeña introducción que yo les traía, amadas hermanas. Es necesario morir a nosotras mismas para poder dar mucho fruto. Exactamente, y fíjese que qué interesante, porque el querer dar esos frutos y el morir es que crucifiquemos la carne. Aleluya. Y es morir al pecado, ya en mis propias palabras. Amén. Que la hermana muy linda nos está explicando, y qué maravilloso que podamos entenderlo en todos los conceptos buenos, para que entonces nosotros podamos en un momento, hermana, decir, bueno, yo no he muerto. Exacto. Hay muchas cosas todavía que no he crucificado en mí, entonces que es necesario, ¿verdad? Que vuelva a la vida. ¿Por qué? Porque dice que tal vez nosotros podamos escuchar muy fuerte esto, como decía, crucificar, porque van a decir, solo uno ha sido crucificado y murió para pagar la pena de nuestros pecados. Aleluya. Pero también lo hizo para mostrar su poder sobre la muerte. Imagínense qué importante es entonces el que venga y muera el yo interno que nosotros tenemos, ¿verdad? Observar que para que nosotros tengamos poder, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre nosotros. Pero si nosotros no hemos crucificado o no hemos muerto al pecado, definitivamente que no se va a poseer sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, qué lindo cómo el Señor nos habla de esos frutos, porque queremos dar muchos. O dígame si no, cualquiera dice, yo quiero dar muchos frutos.
pero en realidad estamos haciendo el ejemplo que nos puso hermana Flor en la introducción. O estamos haciéndolo a nuestra manera, ¿verdad? Queremos solo poner ahí que esté la semilla y crecer así. No, no es de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si no hemos crucificado al pecado, o sea, no ha muerto ese yo interno, entonces daremos frutos de muerte. Y no es para eso que el Señor nos tiene y nos ha escogido para hijos suyos, sino que nos ha escogido para dar frutos de vida que vienen del Espíritu Santo. Así es. Hermana Flor, por favor. Amén. Y, ¿verdad? Si usted quiere saber, amada hermana, cuáles son esos frutos que nosotros damos si no crucificamos nuestra carne. Pero antes de eso me recordaba, hermana Nikki, cuando hay algunos siervos que he escuchado por ahí, ¿verdad? Que dicen de que a Jesús no lo detuvo los clavos en la cruz, ¿verdad? Sino a Jesús lo detuvo su amor por ti y por mí, amada hermana. ¿Y sabes qué? Él quiso crucificar esa carne ahí. Fue de su propia voluntad que Él dijo, yo lo quiero hacer. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener el ejemplo de que sí se puede. Exacto. En Cristo todo se puede. ¿Y cuáles son esos frutos de la carne, verdad, que damos cuando no hacemos morir a nosotros, a nuestro yo interno, como decía hermana Nikki? Si tú tienes ahí tu Biblia, yo te invito a que tú lo leas. Lo puedes encontrar en Gálatas 5:19 al 21. Ahí habla de todos esos frutos y ahí habla de una gran lista donde dice celos, envidia, rencores, ira, disensiones. Habla de orgías, habla también de borracheras, hermana Nikki, etcétera. Ahí tú lo vas a leer y te vas a dar cuenta. Y más adelantito ahí del 22 al 23, siempre en Gálatas 5, ahí nos habla acerca de las virtudes del fruto del Espíritu. Y esa es la vida del Espíritu, que va a nacer a esa novedad de vida si tú mueres a tu yo interno. Exactamente. Entonces, es un momento para que nosotros podamos analizar, ¿verdad? Amén. De verdad, ese yo interno ya murió, o sea, si venimos a hacer ese ejemplo de la semilla del trigo, ¿ya se murió? ¿O no? ¿O qué frutos es los que estamos dando? Si nosotros queremos dar mucho fruto, tenemos que crecer y ser guiados y enseñados por el Espíritu. Y eso nosotros lo podemos leer en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, qué importante que para ser guiados, para ser enseñados, para que esa semilla muera, hermano, y dé los frutos, tenemos que ser hijos. Pero yo le dejo ahí la oportunidad para que nos empiece a desarrollar, por favor. Amén. Bien bonito escuchar esto, ¿verdad? Porque hay un versículo en la Biblia, hermana Nikki, que dice que las palabras de Jesucristo, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Son vida y son espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios da vida, pero una vida nueva. Y yo me recordaba cuando estaba leyendo este versículo, hermana Nikki, de un profeta, Ezequiel. Y también tú, si puedes, cuando quieras, abre el libro de Ezequiel ahí en la comodidad de tu casa y léelo. Es muy interesante leer todo lo que pasó el profeta Ezequiel, pero a mí me llamaba la atención un pasaje de cuando Ezequiel está frente a un valle. Y un valle sabemos que es algo que a veces no hay mucha vida, ¿verdad? Porque está en lo plano, entonces a veces resulta que no pega bien la luz por las montañas que están alrededor, o a veces no entra mucho el oxígeno porque las montañas cubran para que pase el viento, pero lo que sí sabemos es que es plano, ¿verdad? Y en este valle cuenta de que había unos huesos, y entonces viene el Señor y le dice que Él profetice sobre aquellos huesos. Cuando decía profetizar, ¿qué tiene que ver esto con escuchar la voz de Dios a través del Espíritu? Ser sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que Dios pone en tu vida y te habla a ti mismo te va a dar vida. Él lo quería transformar a través de este ejemplo para que tú lo entendieras. Cuando Ezequiel empezó a hablar, las palabras que salían de su boca eran palabras del Espíritu, y los huesos estaban allí y escucharon, amada hermana, aquellas palabras y cobraron vida. ¿Qué quiere decirnos eso hoy? Que el aliento de Dios, las palabras de Dios tienen poder para darnos vida, y que si tú eres sensible y escuchas esas palabras, van a traer vida dentro de ti donde solamente hay muerte, porque la carne y el fruto de la carne, como hablábamos, ira, contiendas, disensiones y todo lo anterior que dijimos, eso nos trae muerte a nosotros mismas.
y que sí es necesario, porque se oye contradictorio, morir a nuestro yo, pero morir a esas cosas de la carne, enterrar eso y ya no volver a vivir en eso, sino ahora vivir por medio de la palabra del Espíritu, que es la misma palabra de Dios, y para que demos fruto y fruto en abundancia. Exactamente. ¿Por qué? Porque los hijos son los que son guiados por el Espíritu, y esto describe la vida diferente que lleva día a día lo que es hijo de Dios, ¿verdad? Por eso es que daban vida a esos huesos. Entonces, si queremos que den vida a nuestros huesos, tal vez van a decir, bueno, pero yo ando caminando. Yo ando caminando, y ¿por qué me están diciendo que hay vida a esos huesos? Porque el estilo de vida, tal vez, hermana Flor, y yo me atrevo a decirlo, que estamos llevando no es de los hijos guiados por el Espíritu, de aquel que de verdad desea hacer ese árbol y dar ese montón de frutos de parte del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice que ser guiado por el Espíritu de Dios es hacer morir progresivamente los apetitos pecaminosos de la naturaleza humana. Por eso es de que yo cuando estábamos compartiendo con la hermana, yo iba a hablar primero, pero viendo el punto de lo de los huesos que el Señor le puso en su corazón a hablar sobre Ezequiel, dije yo, Señor, esto está bien para que podamos entender, porque cuando hablan, dice, de los huesos, el que está muerto, el que no conoce a Dios, no, sino que es de nosotros como hijos, el que nuestros huesos estamos caminando, pero hay muerte adentro. Pero hay pecado adentro. Entonces, qué peligroso es eso. ¿Por qué? Porque dice que el que nosotros estemos con esos apetitos progresivamente, dice que esto implica que aunque los cristianos sean guiados por el Espíritu Santo, hay diversos grados en la actitud de cada uno de aceptar la dirección del Espíritu Santo o de no aceptarla. Entonces, por eso es que ese ejemplo de que si estamos muertos y venimos a vida, se nos está dando, porque va a ser el que nosotros dejemos, el que podamos nosotros ser ahí. A mí me gustaba este ejemplo que daba hermana Flor, porque de veras que nosotros creemos que el muerto es aquellos que vamos a enterrar, ¿verdad? Y murió hoy y mañana lo enterramos. Y no es así. También se nos habla de que nosotros podemos estar muertos espiritualmente, que todavía estamos en esas cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque el ser guiado es un presente, o sea, es ser guiados constantemente por el Espíritu. No de que hoy sí me dejo guiar, hoy sí voy a hacer lo que el Señor me dice, hoy sí crucifico mi carne, hoy sí no voy a hacer aquellas cosas, pero mañana las vuelvo a hacer. Eso no es tener vida, sino que es como que uno está jugando, ¿verdad? Yo lo pienso así en este momento, hermano, es como que pongo un pie adentro de la tumba y pongo el otro pie fuera de la tumba, ¿no? Y me voy para acá y me vengo. No. Vida es vida, y el Señor nos quiere dar vida en abundancia. Amén, para que nosotros podamos tener esos frutos del Espíritu Santo. Amén. Que esa es la promesa de Él para nuestra vida, hermana. Amén. Es que eso es lo lindo y lo maravilloso. Sí. Es promesa en nuestra vida, pero nosotros tenemos que ganarla. Tenemos que morir esa carnita y dejar todo ese pecado. Hermana Flor, por favor. Tremendo, hermana Nikki, porque yo me pongo a pensar, los huesos no tienen oídos, los huesos no escuchan, pero ellos, amada hermana, escucharon. Nosotros estamos dotadas de no solamente un oído, del sentido, sino dos, para que podamos escuchar más. Dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos 2 oídos y una boca, para hablar menos y para escuchar más, pero escuchar, que yo te exhorto hoy a que escuchemos la palabra de Dios, esa que nos da vida, y de esa manera, como aquellos huesos secos, vamos a renovarnos en nuestro interior y vamos a salir a vida y vamos a producir fruto de vida, fruto del Espíritu, y eso te va a hacer hija de Dios, porque los hijos de Dios, decía el versículo, son sensibles a escuchar la palabra del Espíritu. Así es, y fíjese que ahorita que usted decía, ¿verdad?, que Dios nos ha dado oídos y nos ha dado una boca, pero no queremos escuchar, pero sí usamos demasiado la boca. Ajá.
Y lo malo es que no la usamos para cosas buenas, sino muchas veces se usa para estar murmurando. Se ha usado, hermana, aún en los caminos del Señor, para maldecir a alguien en un momento de cólera. Se han dicho cosas de que no se, la verdad no se quieren decir, pero por eso que está internamente se está diciendo. Entonces, qué interesante el ejemplo también ese que usted da en que los huesos no escuchan. Nosotros sí escuchamos. Y que el Señor ahorita en este momento, ahí sí que esté hablando a tu corazón y que tus oídos estén activados a escuchar la palabra del Señor. A que no nos mires a nosotras, sino que mires la necesidad que hay en tu corazón de que la palabra de Dios sea vida en ti, como está haciendo vida en nosotros por misericordia. Es que no es porque no lo merezcamos, es por misericordia que el Señor nos da la oportunidad de escudriñar la palabra, nos da la oportunidad de recibir la palabra. Hermana, hay lugares que ya nos está dejando, que no pueden escuchar, que no pueden leer la palabra. Entonces, si nosotros sí tenemos oídos, y esos huesos que hablan Ezequiel no tienen oídos, y ni aún nuestros huesos, sino que es nuestro cuerpo entero el que sí tiene oídos, oigamos, escuchemos, pongamos atención, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Porque dice que la gracia divina no se reduce solamente al conocimiento de la palabra o al esfuerzo consciente de obedecerla, porque muchas veces nos esforzamos por obedecerla, pero no es por nuestras fuerzas, sino que son por las fuerzas del Señor, y eso va a ser la diferencia. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, ser de verdaderamente guiados, si ya recibimos vida, hermana. Por favor. Así es. Amadas hermanas, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que circuncide nuestros oídos y que podamos escuchar lo que realmente trae vida a nuestro interior, que hace morir esos frutos de la carne que no son buenos, ¿verdad?, que hace morir todo aquello que no le agrada al Señor, para que podamos ser esa ofrenda viva delante de Dios y en verdad realmente seamos hijas de Dios. Porque yo no sé, hermana Nikki, yo me pongo a pensar, yo tengo 3 hijos y ellos son mis hijos. Sé porque nacieron de mí, el Señor me permitió tener el privilegio de eso. Pero qué maravilloso es cuando uno les da instrucciones a sus hijos y lo escuchan y lo ponen por obra porque obedecen. No sé, usted se hace lindo, sí, es lindo. Es hermoso. Uno se siente verdaderamente mi hijo me ama, ¿verdad? Y yo creo que tú, si tienes hijos y lo sabes, también vas a entender eso. Entonces, Dios Padre no distancia mucho de eso. Dios Padre le encanta cuando sus hijos escuchan su voz y con amor Él nos habla, amada hermana. Es que eso es lo más tremendo, que el tiempo que estamos viviendo ahorita, Él nos habla con amor, porque es tiempo de gracia. ¿Y qué sucede? Cuando le escuchamos y lo ponemos por obra y obedecemos, Él se alegra así como tú te alegras cuando tus hijos te obedecen. Así es, porque también no nos dejarán mentir, hermana, que qué tristeza viene cuando nuestros hijos no nos obedecen. Así es. Muchas veces, como madres, hay frustración, hay aquel desaliento de decir, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no escuché la voz del Señor? Lo que me estaba diciendo, cómo instruir, cómo enseñar a mis hijos, y no lo quise hacer porque creí que lo estaba haciendo correctamente. Pero miren, nosotros sí tenemos al perfecto, que es que nos guía, al grande, al poderoso, al Padre maravilloso que nos enseña aún a nosotros a ser madres. Entonces, imagínense cuando nosotros no obedecemos. Él mandó, hermana, a su Hijo a la cruz para que nosotros fuéramos salvas, para que nosotros tuviéramos la libertad de vida en abundancia aquí en la tierra. Aleluya. Y la libertad de vida eterna. Gloria es que eso es lo maravilloso. Sí. No fue solo un propósito terrenal, es también un propósito eterno. Aleluya, aleluya. Eso es lo que hizo nuestro Señor, y nosotros no prestamos más bien oídos a otras cosas, hermana, que nos alejan del Señor. Es que eso es tremendo. Sí. Y de ahí estamos, ay, es que ya no siento al Señor. Ay, es que yo quisiera hacer esto, pero no me dejaron. No, es que estamos nosotros dando, qué frutos están dando.
o de dónde está saliendo todo aquello que estamos mostrando. Entonces necesario es que dejemos que el Señor esté haciendo la obra y que si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, tenemos que ser el mejor ejemplo. Amén, aleluya. Porque imagínense, les exigimos a nuestros hijos, usted hace esto y me lo hace, porque si no, a la tercera ya sabe. ¿Se imagina que el Señor nos agarrara así? Ay, santo Dios. ¿Verdad? No, el Señor, como decía usted, con amor, hija, te estoy hablando Así porque te es. amo. Te estoy diciendo que te alejes de eso, Así porque no es. trae nada bueno a tu vida. Y a veces contamos delante de nuestros hijos lo que el Señor nos habló, pero ellos miran que no lo estamos haciendo. Ay, santo Dios. Ellos lo que miran es, mi mami dijo de que el Señor le dijo que ya no le contestara a mi papá y que hiciera como mi papá decía, y lo está haciendo. Sí. ¿Y por qué ella quiere que yo le obedezca a ella? Ay, imagínense lo que hacemos. Y es que por eso es que muchas veces después ellos no quieren nada con el Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces, es que de veras que yo, este día yo siento como el Señor en su misericordia, como mujeres, nos está dando más amor. Yo lo siento así, hermana, porque yo pienso que su palabra tiene que ser un deleite a nuestra vida. Hermano. Sí, Tiene que ser un deleite, porque aunque nos confronte, muchas veces, como dice nuestro pastor, cuando alguien le está confrontando la palabra, ya después a reclamarle, le dice, o le reclama a la esposa o a la esposa, es que de plano que tú le fuiste a decir al pastor y por eso hoy habló todo lo que está pasando entre nosotros. No es eso, es misericordia de Dios. Aleluya, gloria. Es misericordia de Dios que quiere que nosotros demos frutos del Espíritu Santo y que demos muchos frutos, hermana. Así es, ¿verdad? Y qué maravilloso es poder, porque cuando leemos el listado de las virtudes del fruto del Espíritu, está el amor, la paz, la paciencia, el gozo, está el dominio propio, etcétera, ¿verdad? Tú ahí los puedes leer en Gálatas 5, 22 y 23. Y qué bonito es, yo no sé si a ti, o a mí, hermana Nicky, a mí me encanta estar a la par de una persona que es bondadosa, de una persona que es humilde, de una persona que tiene dominio propio, que tal vez llegan y la agreden y prefiere quedarse callada, se está dominando a sí mismo, como dice mi pastor, amarra la fiera dentro de ella, ¿verdad? Qué bonito es estar a la par de una persona que irradia paz, que siente paz en su corazón. O sea, es hermoso estar a la par de una persona que camina la vida del Espíritu y que muestra el fruto del Espíritu en su vida. Es maravilloso. Yo creo que a ti como a mí nos agradaría, ¿verdad?, que los demás pensaran así de nosotros. Entonces, por eso, como dice hermana Nicky, por misericordia hoy el Señor nos está enseñando. Hija, es bueno que vivas la vida del Espíritu y no las obras de la carne, que muestre las virtudes del fruto del Espíritu en tu caminar y todos los demás van a querer estar contigo. A veces nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué las personas no quieren estar cerca de nosotros? ¿Será que, y empezamos a justificarnos diciendo, no, que ella es así, él es así? Pero si realmente, yo le decía a mis hermanas en el discipulado, volteáramos los ojos un ratito no para ver hacia afuera, sino para ver hacia adentro, nos daríamos cuenta que el problema está en nosotros. Y que si tuviéramos estas virtudes del Espíritu en nuestra vida, todo el mundo quisiera andar ahí bien pegado a nosotros. ¿Por qué? Porque mostraríamos la vida del Espíritu, algo que es agradable a Dios. ¿Ya? Y como es agradable a Dios, también le agrada a los demás. Entonces, amada hermana, yo te exhorto y me exhorto a mí misma para que podamos poner esta palabra que estamos recibiendo hoy por obra, para que podamos vivir la vida del Espíritu, pero verdaderamente, ¿verdad? No solamente de diente a labio. Exactamente, y sabe que es bien importante que si estamos cerca de estas personas, que aprendamos. Amén. Porque ese es otro problema. Así es. Estamos cerca, pero no aprendemos. ¿Cómo somos, verdad? Ajá, ¿Cómo somos? Porque así todos somos así, la verdad que nos comportamos de esa Sí, así forma. es, Estamos cerca, no aprendemos, sino que al contrario estamos cerca para ver en qué cae, para ver los pies de barro. Ay, no que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero no estemos viendo eso. Estemos cerca para aprender. ¿Qué hizo la sierva para ya ser bondadosa? ¿Qué hizo la sierva para dar amor? ¿Qué hizo la sierva para ser benigna? ¿Qué hizo la sierva para soportar? ¿Qué hizo la sierva
para ahora poder dar esa luz del Espíritu, porque el dar los frutos es dar la luz del Espíritu. Amén. ¿Qué hizo la sierva? Y no estarle buscando a ver en qué cae. Entonces, si estamos junto a aquellas, aprendamos. Yo pienso que hoy es el día también para que aprendamos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros seamos receptivos a los impulsos del Espíritu Santo a lo largo del día. Impulsos que, si de verdad vienen del Espíritu Santo, nunca nos inducirán a actuar en contra de los que nos enseña la Escritura. Por eso yo hablaba eso, de que si estamos cerca, hermana, aprendamos. Así es. Aprendamos, y porque todos los días aprendamos. Y si nosotros no estamos cerca, que si miramos que al contrario nos ponemos enojados, nos ponemos celosos por aquello, entonces que eso se lo entreguemos al Señor, porque esos que son frutos de la carne, no son los frutos del Espíritu. Desde el momento, pienso, hermana, y no sé, yo pienso sin temor a equivocarme, que desde el momento que nosotros criticamos aquello que el Señor le ha dado a otras personas, sí, desde ese momento están saliendo frutos de la carne. Así es. Pero si nosotros damos gloria a Dios y las apoyamos, vengo y le levanto la mano, yo voy a usar a mi hermana como ejemplo, por lo que Dios le ha dado, vengo y le levanto la mano, esos son frutos del Espíritu. Yo haciéndolo así en este momento, ¿verdad? Esos son frutos del Espíritu. Amén. Y esos son los frutos que Dios quiere que demos. Así es. Y esa va a ser nuestra disposición, qué frutos queremos dar. Ese es el llamado que nosotros hacemos hoy. Y el llamado que queremos hacer, hermana, aquellas que solo han escuchado la palabra y no han tomado la decisión, también han recibido una invitación personal, cara a cara, de aceptar al Señor como su Salvador. Si tú quieres dar esos frutos de los que hoy compartimos del Espíritu Santo, que nos hablaba aquí en Juan 12:24, si tú quieres dar esos frutos, abre tu corazón al Señor. Acepta al Señor como tu único Salvador. Amén. Para que entonces se pueda crucificar los frutos de la carne y empiece esa semilla, primero muera, de ahí germine y de los frutos del Espíritu. Amén. Nosotros hacemos ese llamado. Y yo invitar a hermana Flor que ore por cualquiera que tuvo esa decisión. Solo dile ahí al Señor: entra a mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero ser tu hija o tu hijo y quiero ser ese árbol que dé frutos del Espíritu Santo. Amén. Hermana. En el nombre de Jesús vamos a pedir, amada hermana, ahí donde estés, como estés, no importa la posición, no es lo importante es abrir nuestro corazón y decirle a nuestro Señor Jesucristo: hoy, Señor Jesús, he decidido vivir esta vida gozándome en ti, papá. Hoy quiero abrir mi corazón y recibirte como mi único y suficiente Salvador, papá, de toda mi vida, Señor. Ya no quiero ser yo el centro manejándome por esas obras de la carne, sino quiero que tú y tu Espíritu Santo venga hoy a nuestra vida y nos guíe, papá. Que seas tú el que reine en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio y en todo lo que yo soy interiormente, para que pueda dar este fruto del Espíritu. Hoy, Padre, me entrego a ti, me humillo delante de ti, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, papá. En el nombre poderoso de Jesús, recibe mi vida, inscríbeme en el libro de la vida, papá. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, papá. Padre. Gracias, Señor. Dios te bendiga y que disfrutes tu semana. Dios les bendiga.